de conferencias que tenemos en el marco de la celebración de nuestro segundo aniversario. Hoy tenemos a unos amigos de SOSNET. Hoy nos acompaña Reinaldo Velázquez, el ingeniero Reinaldo Velázquez, y nos va a hablar de, o se titula, Desarrollando sobre nuevas tecnologías, contenedores. Entonces, bueno, los dejo con Reinaldo para que disfrutemos de su ponencia. Bueno, buenos días. Mi nombre es Reinaldo Velázquez. Estoy en SOSNET, en la parte de la dirección de proyectos. ¿Puedo? Sí. Que estamos un poquito alejados. En SOSNET nos encargamos de tener una división de data center, donde prestamos servicios de nube, hacemos un poco de hosting, máquinas virtuales, protección de datos y esto. También tenemos servicios de hosting de contenedores, ¿no? Que es todo el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque pensamos en traerle sistema, aunque ya los contenedores probablemente para algunos no es algo nuevo, ya están programando sobre ello, ya lo conocen, para otros probablemente es algo nuevo. Lo que sí es cierto es que es una tendencia al día de hoy el ir migrando todo lo que es el desarrollo hacia esto, todo lo que es microservicios y programación. Yo pues soy del área un poco más de infraestructura, no voy a hablar de programación ni nada de esto, sino es un poco el concepto y la funcionalidad de lo que son los contenedores y cómo se manejan, cómo se instalan, cómo funcionan allá adentro, ¿no? Esa es un poco la idea de la ponencia de hoy. Esta es la meta. Hablarles un poco de cómo ha surgido todo este tema. No, yo digo, los contenedores no son nuevos, pero cómo ha ido evolucionando el uso de la infraestructura tanto en el desarrollo como en la ejecución de aplicaciones, lo que son los contenedores y por último lo que es la orquestación de los contenedores, ¿no? Fíjense, inicialmente, cuando surge la computación, tengo acá cuando surge la computación, teníamos inicialmente un servidor físico, hierro, le instalábamos un sistema operativo y sobre ese sistema operativo instalábamos las aplicaciones, las librerías, los componentes, los paquetes. Luego se dio la necesidad, entonces en ese momento, en su inicio, si necesitábamos otra aplicación, pues teníamos otro hierro, otro servidor, otro sistema operativo, otras aplicaciones. Y ahí se creó lo que en ese momento se llamaba la granja de servidores. Entonces, un data center estaba compuesto por una cantidad de servidores, ya sea de rack o de torres, que en su momento se vio que, o en un momento se vio que ya no era productivo ni manejable disponer de tanto equipamiento. Surge lo que es la virtualización, ¿verdad? ¿Qué es la virtualización? Tienes un equipo físico, tienes un hierro, le instalas un sistema operativo hipervisor y sobre ese sistema operativo hipervisor montas cada máquina virtual que a su vez contiene ese sistema operativo, ¿verdad? Llámese Linux, llámese Windows, llámese Mac, lo que sea, y sobre él aplicaciones. Entonces, si vas a desarrollar con diferentes librerías, con diferentes versiones, con diferentes aplicaciones, simplemente desplegabas diferentes máquinas virtuales sobre el mismo hierro. Eso fue mucho más eficiente a nivel del uso de los recursos, ¿no? Entonces ya a un servidor le podía, digamos, explotar todo el potencial en cuanto a procesamiento y memoria. Pero luego surge esto que básicamente lo que vamos a hablar hoy, que es los contenedores. ¿Qué son los contenedores? Es una capa de abstracción un poco por encima de lo que es la virtualización. Entonces ahora ya tienen un hierro. Sobre el hierro, por supuesto, instalan un sistema operativo, pero cada contenedor ahora corre en un paquete independiente del sistema operativo base. Ya no tienes que replicar
si vas a desplegar en este caso en la virtualización dos aplicaciones, pues tenías el sistema operativo, un sistema operativo puede consumir 40 gigas, 30 gigas, en cambio un contenedor, como solo vas a transportar lo que son las librerías y las dependencias de esa aplicación, necesitarías unos 100 megas, 200 megas, entonces igual a nivel de recursos, ya no tienes que preocuparte por todo lo que involucra un sistema operativo base, sino que solo lo que involucra a las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, en este momento, desde hace unos años, pero ya cada vez se va cobrando más fuerza, la tendencia es tener contenedores y ahora también la tendencia más aún es tener contenedores sobre máquinas virtuales. Entonces, puedes desplegar clústeres de contenedores en máquinas virtuales. Entonces, tienes ya 4 capas de abstracción. ¿Qué son los contenedores? Los contenedores, en el sentido más amplio, es un conjunto de aplicaciones empaquetadas junto con sus componentes de dependencia. No nos preocupamos por el sistema de hora de sincronización del computador, ni el NTP, ni que si el SSH, ni nada de esto, porque todo está empaquetado allí. Lo que yo necesito, si estoy desarrollando en Python, entonces tengo todas las dependencias de Python, todas las librerías, si tengo un motor de base de datos, un Postgres, un MySQL, entonces tengo el motor y tengo todas las dependencias y no necesito nada más, solo el contenedor es lo que está empaquetado. ¿Cuáles son los beneficios de tener este sistema o esta arquitectura? Pues que es agnóstico a la infraestructura. Ya no dependo de que la librería de Python, aunque sea la misma que supuestamente corre en Windows o corre en Linux, cuando haces algo y lo compilas en Linux, probablemente te lo llevas a un Python de Windows y dice que no es compatible porque faltó o ahí la DLL no corre, no soporta tal función. En cambio, en un contenedor no tienes ese problema. Tú tienes un contenedor corriendo en Linux, un contenedor corriendo en Windows y ya todo está allí, ya todo está empaquetado. Entonces, por lo tanto, es independiente de la infraestructura o del sistema operativo en el cual se corre y mucho más aún, pues, independiente del hardware en que lo corre, ¿no? Eso lleva a que corre de la misma forma en cualquier ambiente y te da mayor flexibilidad en el escalamiento. ¿Por qué? Porque si tienes una aplicación que ya tiene todas sus dependencias y todo está empaquetado, pues simplemente copias y replicas el contenedor y ya tienes la misma aplicación corriendo varias veces y más instancias de la misma aplicación. ¿Sí? ¿Cuál es los casos de uso de los contenedores? Los microservicios. Y entiendo que antes iban a tener algo un poquito más enfocado en desarrollo. Ustedes seguramente saben más de esto que yo. Pero los microservicios también es la tendencia a ir desarrollando pequeñas aplicaciones y no crear un monstruo monolítico, sino que tengan pequeñas funciones que puedan ser reutilizables, que puedan enlazarse unas con otras. Me disculpan si no digo conceptos claros, pero no soy del área de desarrollo. Entonces, los contenedores te permiten esa facilidad de tener pequeñas aplicaciones, como un módulo de autenticación, o el módulo de consulta, o el módulo de inserción de datos, y cada uno de ellos se comunican, se enlazan y los empaquetas en contenedores y te permiten mayor facilidad a tener que crear, digamos, funciones o aplicaciones en el sentido o en la forma tradicional que no te permite esta flexibilidad, ¿no? Entonces ya los contenedores están ideados o son ideales para poder desarrollar en lo que es microservicios, ¿no? DevOps, que es también una nueva tendencia, pero más a nivel de lo que es la forma de trabajo. Ya los programadores, anteriormente los programadores solo se enfocaban en su aplicación, no le importaba lo que había abajo, no le importaba cómo estaba la red, ni cómo se comunicaba esa aplicación con los clientes con la aplicación, cómo se consultaba la base de datos, sino que cada vez la tendencia es que
a que los desarrolladores se involucren más en ese mundo y que la parte de infraestructura también entienda un poco de cómo es el proceso de administración o de funcionamiento de esa aplicación, ¿no? En ese sentido, ya al trabajar sobre contenedores y que el desarrollador tenga la posibilidad de desplegar sus contenedores y que se preocupe por las librerías que están allí, lleva digamos de forma natural ya arrastra al desarrollador a que tenga que conocer un poco más de infraestructura, no necesariamente el detalle de cómo se instala un contenedor ni como un Kubernetes, pero sí que sepa cómo funciona y que tenga claro de que necesita publicar un puerto o que necesita publicar una dirección. Entonces, tanto en administración como en la operación de esta metodología, ¿no? Entonces, es muy útil o es ideal también para cuando se está trabajando con esa metodología de DevOps, ¿no? También, como ya les mencioné, es agnóstico, un contenedor es agnóstico al hardware o a la plataforma sobre la cual se despliega, y eso también permite, en los casos donde tienes nubes híbridas, ¿sí? Tienes tu data center con tus servidores locales y también tienes contratado en Amazon, en Azure o en Softnet, tienes tu nube, entonces tú puedes tener tu contenedor acá y tener un respaldo en la nube, o correrlo simultáneamente, o balancear las cargas entre una y otra, o me mudo para acá o me mudo para allá, digamos de forma transparente, entre comillas, ¿no? Por supuesto, porque ya los contenedores, simplemente con moverlo, ya debería funcionar, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que es la movilización de aplicaciones y la migración, digamos, en esta parte de esta tendencia es que lo más común es que si yo quiero modernizar o decir que ahora mi aplicación es ágil, que es moderna, digamos, la trato de desarrollar en contenedor, ¿sí? Que sea mucho más fácil para migrarla a la nube. Ajá. Ahora, ¿qué es la containerización? Cuando hablamos de una aplicación que tradicionalmente es monolítica o que está hecha también en funciones o un poco desacoplada, igual hay que hacer cuando se desarrolla para poder containerizar una aplicación, debe tener otras consideraciones como incluir todas las librerías necesarias para poder empaquetarlo y que tenga esa ventaja de la que le estamos hablando, ¿no? De que la puedas mover y que cuando vayas a correrla ya no estés esperando una dependencia que no te lleva, ¿no? Eso, digamos, es el término containerización. Hay muchas palabras que cuando uno las traduce como que suenan bien extrañas, ¿no? Uno siempre está acostumbrado a leerlas en inglés, pero cuando estaba haciendo la presentación, esta es la palabra esta sí no pude, y los engine y runtimes. En contenedores, al igual que digamos en un Java o en un Oracle, tienen lo que son los motores y los runtimes. Los motores, los engine, son diferentes proyectos que probablemente han escuchado hablar del Docker, que es prácticamente el estándar de facto, es el más conocido, el más desplegado. Él es un motor de contenedor. Se instala, es una aplicación que se instala sobre el sistema operativo y esa te permite ejecutar el contenedor, ¿verdad? Aparte de Docker, ahí está Podman, está Cryo, está LXD y RKT, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los motores? ¿Qué hacen los engines? Administran el ciclo de vida de los contenedores, inician, borran, detienen, reinician, transfieren la imagen y la almacenan, ¿sí? Cuando hacen un Docker run, si no está la imagen allí, pues te la descarga, la guarda y ahí la ejecuta. Ejecuta y supervisa los contenedores, ¿sí? Y por supuesto tiene unas funciones adicionales de redes de almacenamiento para poder tener acceso externo a cada una de las aplicaciones que están en sus contenedores, ¿no? Aquí pues digamos para que
para que se familiaricen. El Docker es la ballena con una cantidad de contenedores. Esta es Podman, una foquita, este es Rayo y este es XD, los logos que nos identifican. Ahora, ¿qué es un runtime? Tenemos el engine, el motor, que es el que hace todo, el que administra el ciclo de vida del contenedor y de la aplicación, por supuesto. Y el runtime es un componente de más bajo nivel. El engine usa el runtime para hacer todas esas tareas que él hace, que el engine, pues se basa en el runtime. Realmente muy poco uno las usa directamente, a través de Docker o a través de Podman, él las usa. O sea, digamos, es transparente hasta para la parte de infraestructura y mucho más para la parte de desarrollo. Sin embargo, cuando estás corriendo o iniciando un contenedor, entonces él consume el punto de monitoreo proporcionado por el engine. ¿Sí? Si tienes una carpeta compartida en tu sistema host y quieres que esté disponible en el contenedor, entonces esa función la hace el runtime, consume la metadata proporcionada por el engine. Si le estás pasando una variable de entorno, si le estás pasando algún otro dato adicional al contenedor, entonces esa función también la tiene en el runtime. Se comunica con el kernel para arrancar los procesos de containerización, configura el croot, configura las políticas SE-Linux y configura las reglas app-armor. App-armor es un firewall y el SE-Linux, no sé si lo han utilizado, es como un conjunto de reglas ya a nivel de file system que permite seguridad. Dentro de seguridad, yo en algunas oportunidades he escuchado que el SE-Linux lo más fácil es deshabilitarlo, o sea, casi todo el mundo lo deshabilita. La verdad que es súper engorroso el manejo del SE-Linux, sobre todo en sistemas operativos como Red Hat o CentOS, que se basan mucho y lo tienen integrado por defecto. Son bien tediosos. Ahora bien, en esa secuencia de tener un contenedor, de poderlo descargar, de poderlo almacenar, de empaquetar esta aplicación, nos conseguimos, digamos, con ese esquema bien sencillo, que puedo hasta tener aquí en mi máquina. Instalo Docker y sobre Docker desarrollo mi propio contenedor, o descargo un Apache o descargo un Nginx desde el Docker Hub. Pero ¿qué sucede si yo solo lo tengo acá? Me consigo con limitaciones como el aprovisionamiento. Cuando ya tengo 200 contenedores, tengo una aplicación compleja, un ERP completo desarrollado en contenedores. Entonces, para aprovisionarlo, para brindar redundancia, para crear varias réplicas del mismo contenedor para tener diferentes instancias de la aplicación, para monitorear cada uno de los contenedores, si está corriendo, si le falta alguna dependencia, si está en algún estado inestable, para reservar los recursos en cada uno. ¿Sí? Una máquina, tengo 40 contenedores, en algún momento ellas están consumiendo memoria y procesador. Si quiero que alguna de ellas se reserve o no, o sea que para poder monitorear todo eso, para escalar y el balanceo de carga, lo que tengo varias réplicas como mi aplicación a nivel macro debe repartir las peticiones hacia esa aplicación, debe repartirse sobre las diferentes réplicas de los contenedores que tengo y para moverse entre equipos físicos. ¿Sí? Si yo tengo un contenedor en uno de los hosts y lo muevo hacia otro, ¿cómo lo hago si lo tengo en una sola laptop? Entonces, en base a esas limitaciones que se ven, digamos, generalmente todos esos procesos son así, igual cuando están en un proceso de desarrollo, lo primero que hacen es un hola mundo y después ya viene fusión, vienen cosas y cada vez profundizas más. Entonces, el hola mundo es crear un contenedor en Docker, pero luego surge la necesidad de orquestarlos. Entonces, una vez que tienes ese Docker, se han creado proyectos
para lidiar con todas esas limitaciones que le acabo de decir. Cómo aprovisionarlo, cómo monitorearlo, cómo crear la redundancia, que esté pendiente automáticamente de esa redundancia, que se reserven los recursos, que haya un balanceo de carga, que pueda acceder de forma transparente, que pueda publicar los servicios y moverlos entre equipo físico de manera transparente. ¿Sí? En la orquestación de contenedores existen varios proyectos, así como Docker es el estándar de facto del motor, el engine, el Kubernetes es el estándar de facto, el más conocido, en lo que es la orquestación de contenedores. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente casi todo el mundo usa contenedores, se va a Kubernetes con Docker. Sin embargo, existe un proyecto de Docker, que aunque Docker es el motor más popular, su orquestador no es más popular, se llama Docker Swarm. Sí es ampliamente usado, pero Kubernetes es el que usa todo el mundo, y de hecho OpenShift de Red Hat o Rancher se basa en Kubernetes, y tiene otro que es Apache Nexus, ¿no? Entonces, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes proviene del griego y significa timón, una palabra griega que sirve de guía, más o menos siendo el esquema de que es un orquestador, ¿sí? Entonces, sirve de guía para poder administrar todos esos contenedores, ¿no? Es el kernel de Linux para sistemas operativos, para sistemas distribuidos, perdón, es el Linux de la nube, y es una plataforma y herramienta de orquestación de contenedores para automatizar el despliegue, el escalamiento y las operaciones de aplicación de contenedores. Soporta Docker, soporta Containerd, soporta Cryo y soporta Kata Container. Estos son motores, no les nombré Kata Container, creo, ni Containerd, pero igual se pueden integrar con Kubernetes. ¿Cuál es la arquitectura? ¿Cómo se compone un clúster de Kubernetes? En Kubernetes generalmente se despliega un nodo maestro, una máquina, imagínense un Ubuntu, y múltiples nodos worker. Entonces, un clúster típico de Kubernetes puede tener 3 máquinas, una master y 2 worker, ¿sí? Cada uno de ellos puede manejar múltiples pods. Entonces, aquí ya hay un nuevo concepto. Los contenedores en el orquestador se llaman pods. Un pod es un recurso que puede tener uno o más contenedores, ¿sí? que estén relacionados. Generalmente un pod corresponde a un contenedor, es lo más común, pero puede tener varios contenedores relacionados, ¿no? Y los pods son un conjunto de contenedores juntos con unidad de trabajo. Se puede comenzar a diseñar las aplicaciones utilizando pods para luego entregar las especificaciones al nodo maestro y cuántos de ellos se requieran desplegar. Como dijimos, el Kubernetes se encarga de todo lo que es la réplica, lo que es el aprovisionamiento de recursos, el acceso remoto de la red, el balanceo de carga. Entonces, todas esas especificaciones se las pasamos al nodo maestro de Kubernetes y él hace todo el despliegue. A partir de ese momento, Kubernetes toma el control, toma los pods y los distribuye a los nodos workers, que son los que realmente corren el contenedor. Esto es una arquitectura sencilla o simplificada, perdón, de lo que aquí tiene el nodo maestro, es este que está en azul, ¿sí? Se comunica a su vez con los nodos 1 y 2, que serían los workers. Esos workers son los que van a estar corriendo los pods, los contenedores, y los usuarios finales, a través de un balanceador de carga de red, pueden estar enviando sus peticiones a la aplicación y ellas a su vez van a hacer cada balanceo. ¿Sí? Como ven, el nodo maestro contiene un plano de control, tiene una base de datos que es etcd, contiene un control manager, contiene un scheduler, una API, un ELET y una gran cantidad de cosas que se van complicando. O sea, ya una vez que está desplegado, digamos, hace el trabajo mucho más fácil. Ahora, poner todo junto allí, a la
algunas veces puede ser un poco trabajoso, digamos, complejo, trabajoso, porque tiene muchas componentes que hay que integrarlo todo, ¿no? Este otro, aunque representa básicamente lo mismo, igual tiene un control manager, la base de datos del etcd, un scheduler, el kubelet, y tiene un kube proxy y un control manager hacia la nube. Entonces, cuando tienes un esquema de nube híbrida o solo nube, entonces aquí es donde entra el control manager de nube. Entonces, aquí ya les quise traer un poco la descripción de cada una de esas partes, que es un plano de control, que es lo primero que veíamos, que además maneja el ciclo de vida de las aplicaciones que corren en el clúster. ¿Sí? Digamos, el plano de control es el elemento principal de lo que es el clúster. Proporciona herramientas para actualizar y monitorear y para detección de fallas del clúster y de las aplicaciones. Además, proporciona una interfaz administrativa para acceder a la información. ¿Sí? Allí está todo, es lo principal, donde tú llegas a través de plano de control. Llegas aquí, tú eres el administrador, está el administrador de tecnología, a través de tu USTL, tienes control sobre todo esto. En kubelet, ¿sí? Kubelet, que lo veíamos aquí, el kubelet es como un agente que se encarga de recopilar toda la información del estatus del nodo, de cada uno de los nodos de los nodos workers, perdón, y se lo envía al nodo main. Entonces, igual contiene una copia del estado del clúster, como la idea es que todo sea altamente disponible, de alta disponibilidad. Entonces, si se cae uno, pues la idea es que todo pueda seguir corriendo en los otros nodos, ¿no? Administrar los procesos de monitoreo y reinicio de los contenedores en cada nodo clúster. Es el ejecutor de cada nodo worker, ¿no? Los pods pueden ser vistos como un grupo de contenedores que comparten un código base común. Eso ya lo vimos. Generalmente un pod es un contenedor, pero puede ser uno más, ¿no? También tiene lo que son los PB. Los PB ni siquiera están representados allí en lo que es el clúster. Este es un punto bien importante y también un poco trabajoso. Los PB son los volúmenes persistentes. ¿Sí? Cuando tienes un clúster Kubernetes, hemos hablado de la ventaja de tener un contenedor que se crean réplicas, que tienes aplicaciones web, que todo corre, pero imagínate que tienes un contenedor de Popper o de MySQL, y la base de datos pues necesita ser, o sea, no necesita que se mueva, ni que levante, ni que se reinicie, sino que siempre tiene que estar disponible. ¿Sí? Entonces, los volúmenes persistentes, su nombre lo indica, se mantienen en el tiempo, son persistentes. Entonces, tú tienes un contenedor corriendo en un almacenamiento que no importa que muera el contenedor, que se muera y se replique y que salgan varios y que se destruya, pero los datos asociados a ese contenedor, si es una base de datos, deberían estar guardados en un almacenamiento persistente. Entonces, el clúster debe tener asociados discos, por llamarlo de alguna forma, o volúmenes que se mantengan en el tiempo, aunque los contenedores, y cada contenedor, si tengo 4 réplicas de esa base de datos, esas 4 réplicas van a estar grabando en la base de los datos aquí, ¿sí? No importa que se apague, no importa que se reinicie, van a estar allí. Eso es digamos, un componente muy importante ya en la operativa diaria de aplicaciones basadas en contenedores, ¿no? Los runtime, ya hablamos de los runtime a nivel de contenedor, pues aquí también necesitamos un runtime porque el Kubernetes orquesta, pero igual hay un Docker por debajo y el Docker necesita un engine y necesita un runtime, ¿sí? Y el Kubernetes solo está monitoreando y haciendo todas las operaciones de administración sobre eso, ¿no? Igual, el principio de vida, lo inicia, detiene, borra. El proxy puede ser visto como un gateway de red, también entre los workers y el master.
hay un tráfico de red, una comunicación constante del estatus, del monitoreo de qué es lo que está ocurriendo, o si voy a desplegar una aplicación nueva, pues el máster se me informa del worker, ¿no? Todo eso es a través del QBProxy. Y el balanceador de carga es lo que le proporciona servicios externos al clúster Kubernetes, para exponerlo, digamos, al mundo exterior, para que los usuarios puedan tener acceso a cada una de esas aplicaciones. Necesitamos balanceador de carga. Hay una gran cantidad de proyectos en balanceador de carga, como el HAProxy, o uno de los más usados. El scheduler monitorea nuevos pods creados y le asigna un nodo. Normalmente en el master tú le pides que cree el contenedor, le cree el pod nuevo, pero no está asociado hacia tal worker 1 o el worker 2. Entonces eso es lo que el scheduler siempre está pendiente de eso. Tenemos también la API que expone los mismos endpoints que el master. La API es el punto central. Aquí. Fíjense la importancia de la API. En el plano de control, en el nodo maestro, la API es donde se expone. Ustedes que son desarrolladores, tener una API, poderla consumir y poder intercambiar datos es vital, ¿no? Entonces, igual acá, la API del nodo maestro es la que se permite la interacción de toda esta gente, y de que cada uno de los workers, a través de QBLE o de QBProxy, se comunique con el nodo maestro, ¿no? Entonces, la API pues expone todos los servicios, se usa para monitorear, se usa para intercambiar información, todo eso. La tabla de datos es la etcd que les comentaba, es la base de datos de configuración de todo el clúster, es el que tiene toda la información de las redes, de los componentes, de todas las interacciones entre cada uno de los masters y los workers. El Control Manager es el que proporciona las funciones de controlador múltiple del clúster. Tenemos un controlador de replicación, que es otra función importante, porque si en un momento tú desarrollas una aplicación que es para comercio en línea, o una pasarela de pago, entonces sabes que, digamos, en la madrugada o en la mañana, es muy poco el consumo. Entonces, tener ahí 10 contenedores corriendo, pues te está consumiendo memoria, te está consumiendo procesador, pues tú puedes tener un solo contenedor que es capaz de servir todas las transacciones que se están generando en ese tiempo. Pero probablemente en hora pico, una serie de la tarde, algo así, vas a necesitar mucha carga, vas a necesitar procesar muchas más transacciones, y tienes que replicar ese mismo contenedor, ¿verdad? Igual hace la misma función, pero debe tener mucha más capacidad de procesamiento. Entonces, la replicación de ese contenedor para servir a todas esas peticiones puede ser en función de la carga. Mira, tú le puedes decir al Kubernetes, si este contenedor ya está sobrepasando su 80% de CPU asignado, replica. O por el contrario, si está muy descargado, mata o destruye uno de los contenedores, destruye hasta que quede. Entonces puedes tener ese escalamiento de manera automática, tienes que estar monitoreándolo todo el día. Mira, sí, vamos a matar esto, porque no estamos mismos. Entonces, ese control de aplicación tiene esa función, ¿no? Y los objetos de endpoint obtienen una colección de servicios post con los que interactúa el controlador. Ok, la idea es mostrarle acá un laboratorio muy sencillo. De hecho, es con Docker, no hay que hacer nada con Kubernetes, necesitaría varias máquinas y eso. Entonces, aquí a ver si se ve. Si tienen alguna pregunta mientras acá respuesta. ¿Conocían contenedores? ¿Han trabajado con contenedores? ¿Sí? ¿Con Kubernetes? No. Una pregunta con respecto a lo del balanceador de carga. Usted mencionó la herramienta HAProxy. O sea, supongo que eso hay una forma de configurar, gestionar
que ciertas peticiones viajen hacia un pod, hacia otro. ¿Eso es una configuración manual, hay una preestablecida o cómo es ese proceso de configuración? Finalmente, o sea, por lo menos en lo que es la red interna del clúster, cada contenedor va a tener una dirección IP interna, o sea, no está expuesta a la calle, no está expuesta a los clientes. Cuando tienes el HA proxy, digamos, tiene que estar enlazado con todo lo que es el control plane, porque tienes que decirle, mira, tengo dos pods de la misma aplicación, ¿sí? Generalmente se usa en esos casos, o es en esos casos en que se usa. Tengo eso es lo que te dije, la pasarela de pago en el worker 1 y esa misma una réplica de la pasarela de pago en el worker 2. Cada una tiene una dirección IP. ¿Qué hace el HA proxy? Tiene una IP expuesta a los clientes, IP pública, ¿sí? Y que sabe que cuando recibe una petición por esa IP y el puerto X, el 8080, el 443, lo envía, esas peticiones las envía hacia estos dos. Hay diferentes metodologías, puede ser el último conectado, entonces una petición se le envía a este y otra petición se le envía a este. O puede ser round robin, entonces le envío las peticiones a los dos al mismo tiempo. Hay diferentes algoritmos de selección de cómo balancear esa. Pero para conocer esas direcciones IP, debe ser, digamos, configurado de manera dinámica con el control plane. Creé estos dos pods con estas dos direcciones IP. Entonces ya él automáticamente en el HA próximo, en el balanceador, configura que ese servicio está expuesto y que los va a apuntar a esos dos. ¿Qué pasa si sube una tercera réplica? Hay que actualizar de una vez la HA próximo para que también sepa que esas peticiones las puede balancear entre 3 o 4, o mate uno, o se destruyó uno, entonces ya no son entre 3, sino que son entre 2. Es bien dinámico esa parte del balanceo y tiene que estar casado con lo que es el control humano, el control plane. Ya. Sí, generalmente uno puede tener sus contenedores propios. De hecho hay unas implementaciones en Windows. Yo no las he usado personalmente, pero sé que está en Windows, en Mac y en Linux. Y en Linux por defecto es la que mejor funciona y la que es nativa, ¿no? Entonces, wow, no sé si se ve. Tiene que para agrandarla, creo que se para sobre la terminal, le da control y prueba con la ruedita, o si no era control más. No sé si no me equivoco. Porque este es Mac. Ah, bueno. Con command. Command. Sería eso. Command más. No, es una máquina virtual dentro de Mac. Entonces, la cosa está más. Entonces, ahí sí debería ser con el equivalente al control. Ahí está. Está un poquito mejor. Un poquitico más. Entonces ya yo tengo aquí previamente instalado Docker. Ya está allí. Entonces, imagínense que ustedes quieren correr
un Apache. Entonces le hice un Docker Run, que va a ser interactivo, que va a montar un terminal por defecto y que lo va a hacer en segundo plano. ¿Sí? Luego le vamos a decir que vamos a exponer el puerto 8080. Lo que es el puerto 80 del contenedor, yo lo quiero acceder a través del 8080 de mi máquina. ¿Sí? Luego le digo que quiero montar una carpeta, digo que esta carpeta que es con website, le voy a poner en user local H2 H3. ¿Sí? Ese sería el volumen, ¿no? El volumen total. Porque es un volumen, lo que sería un volumen persistente. Que va a ser el HTTP. El HTTP es el nombre de la imagen en el Docker Hub. Eso es todo. Pudo. Bueno, aquí me faltó darle un nombrecito. Y ya había hecho la práctica también. Que el nombre no es obligatorio, pero ¿por qué hizo eso? Porque ya tengo la imagen descargada. Si yo me voy acá y reviso, veo que está corriendo el grafo web. Está corriendo aquí mi contenedor y está expuesto por el puerto 8080 hacia el puerto 8080. Ahora, que tengo en la carpeta website, tengo un archivo que se llama docker.html. Dice docker.html, dice hola. Entonces, esto es cierto. Vamos aquí al 127.001.8080 docker.html y pues el contenedor expuesto por el 880. El ejemplo más sencillo. Pero bueno, como ya les comenté, para pruebas, para tener aplicaciones locales o aplicaciones bien simples, bien sencillas, es suficiente con esto, ¿no? Tener un Docker, con un contenedor, un par de contenedores y exponerlo. Entonces, pero cuando ya quieres que sea resistente, cuando ya que escalen, que se repliquen automáticamente, entonces ahí viene la utilidad del Kubernetes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo gestiona él los cambios en el código fuente? ¿Él los detecta automáticamente y realiza o yo tengo que realizar manualmente? Hay diferentes proyectos, por lo menos, puedo decir, de OpenShift, tiene diferentes metodologías. Tú lo puedes manejar por control de versiones, y de hecho eso es una de las grandes ventajas del desarrollo, porque normalmente el desarrollo implica que en una madrugada hagas la nueva implementación, entonces tienes que hacer un rollback si la broma no funcionó, qué sé yo. En cambio aquí la implementación, entonces tú ponle que tengas tres contenedores corriendo tu aplicación actual, versión 1, y estás sacando la versión 1.1. Tú puedes decirle, instruirlo, o sea, no tiene que ser manual, corres tu contenedor con tu nueva
lo puedes enlazar con GitHub o con cualquier controlador de versiones, GitHub. Entonces creas una rama, entonces tú quieres desplegar tu nuevo contenedor con esa rama nueva, la pones y tienes tu contenedor versión 1.1 y le vas a decir que el esquema de despliegue es ve destruyendo uno de los 3 contenedores que tenías en versión 1 y arranca uno de 1.1, ¿sí? Luego destruye el segundo contenedor en 1, y arrancas un segundo, y entonces así las peticiones, hay gente que va a seguir conectada a la 1 y otras, las nuevas peticiones van a ir cayendo en la 1.1 y luego terminas destruyendo el tercero y todo te queda en 1.1. Ese es un esquema de despliegue, digamos, el más transparente para el usuario. Igual, bueno, los rollbacks de igual forma, pero matas a uno de los contenedores y montas nuevamente el uno, pero mucho con la integración con GitHub para el despliegue. Pues, son cosas que no comenté aquí, pero sí, pues, así generalmente lo manejas. El controlador de versiones, tienes tu rama, tu branch, y vas sacando versiones y puedes bajarte el código y compilarlo, porque hacer esto, lo que run, él se baja una imagen, pero tú también puedes crear tu archivo, tu YAML, y decirle, mira, lo que vas a compilar es lo que está allá, ¿verdad? Con tu PHP, un motor de PHP y tal, y lo bajas y lo compilas. Sí, era eso lo que les traía hoy. Si tienen alguna otra consulta, creo que ya sí lo conocían, se han trabajado con eso. Por lo menos el amigo sí me seguía todo lo que iba diciendo. Entonces, a eso, por ser un tema de bastante actualidad, ¿no? Eso es muchísimo conversar. Bueno, vamos a dar un aplauso. Reinaldo, yo quería, antes de finalizar, porque eso lo habíamos conversado con Ulises, ¿okay? Y era de pronto la forma de establecer una alianza, pero que incluyera la parte formativa. Graphosoft tiene una carrera técnica que se llama Desarrollo del Software. Es una carrera afín con una ingeniería informática o una ingeniería en computación. Claro, pero como es una carrera técnica, una carrera corta de 3 años, nos enfocamos mucho en formar a un muchacho que va a entrar en un grupo de desarrollo de software bajo el rol de programador. ¿Okay? Más no QA, más no requisitos, no, él va a entrar con el rol programador. Entonces yo preguntaba a Ulises, ciertamente nuestro origen, porque los que somos profesores de la ingeniería informática, y pues ahí nuestra formación tiene una gran debilidad en todo lo que es el tema de infraestructura. Entonces, quería preguntarte si ustedes consideran que un muchacho que salga con un rol de programador requiere conocer algo de un tema de infraestructura que de pronto quizás SOSNET pudiera brindar una formación y bueno, ya ahí entrar con Ulises y establecer una alianza, ¿verdad? Un mecanismo, pero ¿a qué voy, Reinaldo? Que yo quiero fortalecer a mis muchachos, ¿ok? Tanto a mis muchachos como a nuestros instructores. Entonces, por eso te pregunto, tú que eres el experto en el área de infraestructura, ¿qué parte consideras tú que un muchacho de acá debería saber para que tú digas, oye, ese muchacho es bueno realmente? Que tú digas, vale la pena recomendar a un muchacho de acá. Sí, bueno, con la tendencia, como les comentaba, la parte de redes, ahorita yo considero que es esencial. De redes, así sea un desarrollador que pueda manejar una dirección IP, que pueda manejar un puerto, si es un puerto TCP, si es un puerto UDP, entender cómo es ese tema de las peticiones, nada más ver un número allí
el saber de networking, digamos en el sentido básico que pudiera ser. En la parte de infraestructura considero que pudiera ser, bueno, me imagino que arquitectura del computador, pues, o virtualización, porque digamos, desde primera mano siempre, y más con este tema de DevOps, siempre necesitas hacer algo más por ti mismo. O sea, claro, hay empresas donde, digamos, tienen, no sé, 50 personas y tú nada más haces código y no tocas más nada, pero probablemente en algún momento vas a tener que desplegar tu propio servidor web para poder desarrollar tu aplicación. Entonces, el poder dar un Ubuntu y saber particionarlo, o cómo configurarle la swap o el caché, instalar aplicaciones. Considero, no sé si lo dan, pero sí considero que es necesario. Y no sé si ustedes que son usuarios pues, están de acuerdo de que necesitan conocer por lo menos la instalación del sistema operativo, el manejo del sistema operativo. Nosotros recibimos, nos llaman porque necesitan ampliar un volumen LVM, un volumen dinámico dentro de Linux, y se están quedando sin espacio en un SAP. O sea, es una empresa que tiene un equipo de tecnología o de desarrollo, y nos llaman a nosotros porque necesitan ampliar un volumen LVM. Significa, bueno, tener un volumen de 300 GB y necesitan llevarlo a 500. Eso, bueno, se amplía el disco, y internamente en Linux uno le amplía el volumen, el volumen group, pero esas son tareas que deberían conocerse, o sea, que deberían estar accesibles. O sea, cosas como esa, y fíjense, nos llaman a nosotros para hacer requerimientos como eso. Claro, realmente es un servidor de producción y eso, pero cualquier persona debería tener por lo menos el conocimiento para, a lo mejor no lo ejecuta, pero sabe hacerlo. O sea, porque bueno, no es tu tarea, no te metas con eso, pero debería poder, en algún momento estoy haciendo una prueba o estoy montando algo y debo tener las herramientas para poder solventar algún problema. Muchas veces las aplicaciones le da un error por algo, por alguna librería o por alguna aplicación, alguna dependencia dentro del contenedor del sistema operativo, y el programador debería tener el conocimiento para hacer ese diagnóstico. ¿Sí? Que no es nada más, no es su código el que está fallando, es propio, es un error de sistema operativo, un error de red. Entonces, esas cosas considero que se deberían incluir. Ok, perfecto. Disculpa, en SOSNET, ¿ustedes son qué ingenieros? Bueno, yo soy ingeniero electrónico con una maestría en telecomunicaciones y luego un doctorado en ingeniería eléctrica. Y ahorita estoy en data center. Entonces, igual, ingeniero en computación, ingeniero informático, ingeniero electrónico del Poli también. Y bueno, o sea, estamos ya ingeniero de sistema, digamos, todas esas áreas de tecnología prácticamente. Porque bueno, esa empresa, no cayó, mira acá como quitable, autoquité, porque lo digo, de que la plata de libre, y de verdad que había estado buscando empresas que se dedicaran al post, a la oficina de realmente no he encontrado esa empresa. Entonces, para decirles que, por favor, acomodar bastante el marketing, porque siempre he conseguido una empresa que se llama el 5.0 y uno nos llama para preguntarle cualquier cosa que nos explique, nos está explicando y no lo explican así tan bien como. Entonces, yo desarrollo pequeños programas, lo digo pequeños porque hice un ERP en Excel, imagínense, llamando a una base de datos Access, que lo usan más que todo en ventas de repuesto, y venden
cliente acá en México que necesita colocar una base de datos Access en un servidor. Y eso hasta el momento no se da resuelto. O sea, no he podido conseguir una empresa acá en Venezuela que me dé esa respuesta. ¿Eso lo podrían hacer ustedes? Sí, sí, porque el hosting, nosotros somos más un tema de nube, no un hosting como los tradicionales estos que le dan un cPanel y montan una página web. Nosotros le damos una máquina virtual, o sea, le damos el acceso remoto a una máquina virtual del sistema operativo que usted necesite y sobre eso usted la administra. Claro, está en la nube, pues, está en nuestro data center alojado. ¿Y la base de datos en SQL también? Sí, sí. Sí, porque ese mismo programa que hice de RT, en ese que no estoy desarrollando en C#, llamando a una base de datos máximo. Y creo que la versión de ustedes es bastante interesante. El amigo de Rojo tenía una pregunta. Sí, los contenedores tienen una relación con todos los documentos. No te... Si los contenedores tienen una relación con todos los lenguajes o solamente algunos. Esa es una pregunta. Básicamente, como todo nace con Linux, pues son más enfocados a un PHP, a un Node.js, a un MySQL, a un Postgre. He visto algunas portabilidades de cosas en Windows, pero no es su fuerte. O sea, el fuerte de él es eso, o sea, esas tendencias libres que corren en Linux. ¿Sí? O sea, virtualizar un IIS debe ser más difícil, ¿no? Problema que usa Microsoft. Sí, siempre hay gente que tiene esas inquietudes y se gasta tiempo tratando de hacerlo él. Y lo logran, pues, entonces, pero siempre tiene ese fantasma de Windows ahí por debajo. Sí, igual Windows ofrece con la nube de Azure soluciones muy de ellos, pues. Exacto, Que son independientes. pero digamos la respuesta es sí, sí se puede, pero entre comillas ahí. Más ahí. El tema de los bloques, la verdad que estamos en tendencia, no se están actualizados a Google Trends. Creo que deben estar cada vez mejor y quizás sea el futuro del hosting. Sí. De hecho, bueno, esto ya tiene muchos años, ¿no? El tema de los contenedores, que de hecho Kubernetes como tal, o sea, primero salió los Docker contenedores y después ya cuando vieron la necesidad, pues salieron los Kubernetes salió en 2014. Ya ahorita hay una tendencia que esa todavía no, que es hacer no contenedores de aplicaciones, sino funciones, no recuerdo cómo se llama, ¿sí? ¿Sí lo has visto? Sí. Que es atomizar mucho más, o sea, crea funciones, no es ni siquiera la aplicación completa. Eso es ya como lo que es el esquema serverless. Sí, Amazon Lambda es el que yo conozco. Exacto. Sí, o sea que básicamente hay un contenedor que lo único que responde es una sola función. Exactamente. Me parece es mucho más atomizado. Esa es más aún más pequeño, pero más manejado. Pero igual, como siempre, este tema te obliga a repensar tu aplicación. O sea, bueno, si nace de cero, pues tienes que ya montarla sobre esto. Pero muchas veces cuando estás programando, yo vi programación hace muchos años, el esquema era, no te preocupabas mucho por ese tema de atomizar y que esta función hiciera su cosa completa y simplemente tuviera una entrada y una salida, o crear una API, simplemente hacías tu código y corría desde principio a fin. Entonces muchas veces esos monolitos es difícil repensarlos hacia un esquema como este. Reinaldo, entonces tú crees factible desde tu punto de vista que se dé ese tipo de conexión entre una empresa, Softnet y Kratos? Sí, claro, creo que sí. Allá, bueno, tenemos personal capacitado o certificado en Cisco, Fortinet, en el área de redes, VMware y en Red Hat Virtualization, KVM.
en lo que es virtualización. Tenemos, bueno, el sistema operativo SUSE, Red Hat y todos los libres que... ¿Y dónde lo podemos buscar? Nosotros estamos detrás de nuestro Rodrigo, ahí en la reunión adecuada, por hasta la entrada de EPA y Farmatodo, que es la Trinitaria, por esa callecita por derecho. Y bueno, en las redes somos Sinergia SOS en Instagram. ¿Alguien más? Bueno, entonces nosotros de parte de Gacoso, pues muy agradecidos y pues vamos a iniciar las conversaciones, ahora sí, pues más ampliamente con la gente de SOSNET, para entonces, lo que te dije, fortalecer nuestro peso, que es la carrera de desarrollo de software. Entonces, pues agradecidos con ustedes, tratando de tu presencia y por contar con la colaboración. Bueno, vamos a darle otro aplauso a Reinaldo. Por aquí siempre a la orden, Reinaldo. Igual, por acá. Gracias. Tiene nuestro contacto.